Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que pasando un día realmente maravilloso, un día en armonía, en tranquilidad. Y en esta reflexión vamos a continuar trasladando un poquito de esa paz, de esa armonía, porque vamos a seguir hablando de la paz. Esa paz que hablábamos ayer, que era un regalo que Jesús nos había dejado, algo que no merecemos, algo que no nos hemos ganado, pero así son los regalos, ¿verdad? Cuando alguien nos regala algo, a veces no lo merecemos, pero bueno, es algo que nos lo dan gratis. Y así es Jesús. Jesús es así de generoso y Él nos invita y nos da ese regalo, como hablábamos ayer. ¿Para qué? Para que nuestra mente y nuestro corazón esté completamente en equilibrio, en paz, en armonía, en quietud. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a continuar hablando de esa paz, de esa quietud en esta segunda reflexión, porque considero que es un tema muy importante y sobre todo hoy en día, en donde el caos, la fatalidad, y todo tipo de ansiedades y temores se están despertando en medio de la sociedad en la que vivimos por todo lo que está aconteciendo. Cosas que acontecen que no se pueden controlar, cosas que están sucediendo, las cuales no podemos ignorar, pero tampoco podemos gobernarlas. No podemos con una determinación decir vamos a cambiar el panorama mundial o vamos a cambiar el panorama nacional. No se puede, es imposible. Entonces son cosas que se escapan de nuestras manos y por ende son cosas que a la gente le suele traer un nivel de ansiedad, un nivel de temor, de zozobra, de inquietud. Así que en esta segunda reflexión que vamos a continuar en esta tarde, quiero compartir con vosotros un versículo, un texto de la Biblia que nos invita a tener esa paz. Dice Isaías 26:3 que tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces, es maravilloso saber que podemos lograr esa perfecta paz, porque no está hablando de una paz cualquiera, no está hablando de una paz de 2 minutos ni de media hora, está hablando de una paz perfecta, duradera, eterna. ¿Por qué? Porque necesitamos armarnos de ella a través de confiar en Dios, porque vienen cada día situaciones muy fuertes a nuestras vidas y tarde o temprano llega ese día malo donde tenemos que enfrentar un despido laboral, donde tenemos que enfrentar una decepción de una amistad, donde tenemos que enfrentar una ruptura, donde tenemos que diferentes conflictos, como decía la reflexión de ayer. Entonces sí o sí siempre vendrán cosas que están diseñadas verdaderamente para robarnos esa paz. Entonces no vamos a perder esa paz porque es un regalo. Entonces cuando tenemos un regalo que nos han dado, como yo decía ayer, lo cuidamos enormemente. Y según el texto que hemos leído, es posible que cueste un poco de trabajo al principio concentrar todos nuestros pensamientos en Dios, pero vamos a ir un poco desgranando a ver de qué forma podemos llevarlo a cabo. Es posible que en esta vida no conozcamos la verdadera razón detrás de nuestras aflicciones. Eso puede ser un grado de inquietud, un grado de incertidumbre, porque muchas cosas que nos acontecen no sabemos hallarle una explicación, y el hecho de que ya no sepamos hallarle una explicación ya nos va a dar un grado de desconfianza, un punto de temor, un punto de ansiedad. Entonces hay cosas que incluso pueden despedazar nuestro corazón, ¿verdad? Y llenarnos de tristeza y dolor en un momento que no estábamos ni siquiera preparados para que aconteciera ninguna situación. Muchas veces también, aunque lo que experimentemos sea bueno o sea malo, independientemente, ¿verdad?, de su naturaleza, conocido o desconocido, nuestro corazón se suele afligir. Y, por ejemplo, cuando te subes por primera vez a un avión,
¿verdad? Siempre aparece alguna inquietud, algún temor, y si se cae el avión, y si hay turbulencias demasiado, y si está el piloto, no sé, no está muy bien, y si pasa cualquier cosa, ¿verdad? Un fallo, una avería técnica. Entonces, por ejemplo, eso detona una ansiedad, esa primera vez. Pero hay gente que no es capaz de controlar esos pensamientos, ¿verdad? Esa ansiedad, ese temor, y al final termina afectando su vida, poniendo limitaciones. ¿Por qué? Porque hay gente que se determina a no subirse nunca más a un avión, con lo cual el viajar lo tienen completamente complicado. Y uno se llena de autojustificaciones y excusas diciendo, bueno, no importa, no hay problema, ya lo haré de otra forma. Y no, acaban quedándose en la casa siempre. Entonces es importante, es importante en la vida, porque eso va produciendo un agotamiento físico, un agotamiento mental, un agotamiento espiritual, emocional, todos esos temores y esas ansiedades. De ahí que Jesús nos quisiera regalar la paz para que lleváramos una vida muchísimo más llevadera y una vida completamente feliz. Así que debemos de esforzarnos en, si no hemos tenido ese regalo de Jesús porque no éramos conscientes, obtenerlo, ¿verdad? Obtenerlo, tan solamente pedírselo y de esa forma obtenerlo. Y también, además, si lo hemos obtenido, como yo decía ayer, guardarlo como si fuese un tesoro precioso, porque lo es el tesoro más preciado. Algo que debemos de cuidar también, por ejemplo, no solamente cuando vamos a enfrentar algo desconocido, como he dicho, o la primera vez que vamos a hacer algo, también cuando vamos a hablar. Es algo que tenemos que cuidar muy mucho a la hora de hablar, porque eso puede traernos paz o todo lo contrario, eso puede traernos angustia. Las palabras que hablemos tienen poder, entonces tenemos que cuidar muy mucho lo que hacemos con nuestra boca. Si hay momentos en que es mejor incluso guardar silencio y no decir nada. Así que utilicemos nuestra boca con prudencia, con sabiduría, guardemos unos segundos de silencio, no hablemos sin pensar, pensemos muy bien lo que vamos a decir, porque eso va a provocar algo dentro de nuestro interior. El típico no puedo, el típico yo no sirvo, el típico es inútil. No, esas palabras tienen que estar fuera de nuestro vocabulario para no perturbar nuestra paz y tampoco al mismo tiempo perturbar la paz de otros, ¿vale? Otro punto a tener en cuenta, por ejemplo, es cuidarnos de gente que no nos va a ofrecer paz, sino que nos va a entablar una guerra o un conflicto o una contienda. Guardémonos de esa gente porque ellos, sin saberlo, se están produciendo a sí mismos una amargura, un temor, un miedo, y a nosotros nos van a transmitir también ese tipo de sustancia nociva. Así que, y luego sacarlo es muy difícil. Hay que hacer todo un esfuerzo para sacar todos esos pensamientos negativos, esos temores. Entonces, si tienes paz interna, puede haber una guerra alrededor de ti, que tu ánimo se va a mantener en calma, no importa. Sin embargo, por el contrario, si vives en un lugar tranquilo, pero tú no tienes paz interior, vivirás en una constante zozobra y angustia e incertidumbre. Entonces, esto está comprobado y está comprobado a niveles grandes. Así va a ser más fácil quizás que me entiendas. Cuando comprobamos las estadísticas, por ejemplo, hay países que son con un estado de criminalidad muy bajo, un porcentaje bajísimo, sin embargo tienen un porcentaje muy alto de gente que se suicida y cada vez va aumentando día a día. Es como contradictorio, ¿verdad? Pero es por la falta de paz, porque esos suicidios son totalmente llevados a cabo por una falta de paz interior. Nadie mata a esa persona, son ellos mismos que se auto eliminan de la sociedad. Es por una falta de equilibrio interno y de paz. Es producido por algo que viene de dentro. También es impresionante cómo la gran cantidad de personas que padecen enfermedades mentales a día de hoy es terrible, y sobre todo en los países más desarrollados, en donde hay un estado financiero muchísimo más grande que en otros países, porque hay un incremento del temor, de la psicosis, del miedo. Eso está produciendo una adicción a los antidepresivos. Ahora con la pandemia se ha registrado un sinfín
de aumentos y de incrementos de gente que están tomando muchas sustancias para poder controlar el miedo, poder controlar el futuro, porque se les escapa de las manos y no pueden dormir, tienen insomnio, y se ha disparado las llamadas a los centros mentales, se han disparado las llamadas a los teléfonos de ayuda, a las adicciones. Entonces, de ahí tan necesario este tema, esta reflexión que estoy compartiendo, porque nada de lo que hay afuera te va a dar la paz. Tienes que buscarla dentro, y dentro es a través de ese regalo que Jesús da. Ese regalo que Jesús nos da es la paz con nosotros mismos, la paz primero con Él, segundo con nosotros mismos y tercero con todo nuestro entorno. Eso no va a depender absolutamente de nada, solamente de una cosa. Y hemos visto que en el texto que hemos leído hoy depende de la concentración de los pensamientos, así que busquemos la paz interna que solo Dios puede ofrecernos, así obtendremos la tan anhelada paz externa, no una píldora mágica que te saque de la ansiedad, porque no existe, no hay píldora mágica. Cambia tu forma de pensar, llena tu mente de buenos pensamientos que generen nuevos sentimientos y buenas formas de actuar. Entonces todo se transformará a tu alrededor. Sientes como piensas. La mente es un territorio que debemos sembrar bien para poder cosechar la paz. No podemos descuidarlo, no podemos estar descuidando lo que pensamos. Tenemos que cuidar muy bien. Ahora que sabemos que la paz no tiene que venir de afuera hacia adentro, sino que se tiene que crear dentro de nosotros para luego contagiarla a nuestro entorno, entonces debemos cuidar muy mucho el estado interior de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Y una de las tareas más complicadas es mantener la concentración de nuestros pensamientos alejada de toda situación, por ejemplo, que nos cause temor, y enfocarlos en Dios, en la buena noticia, porque Él tan solo nos ha dado buena noticia para que nuestra mente estuviera ocupada en buenas cosas, en lugar de estar enfocado en el telediario, en noticias de internet, de Google, de YouTube, donde todo es negativo, todos son números de muerte, números de enfermos, números de estadísticas de suicidio, números de estadísticas de gente que ha perdido su trabajo. Todo eso no, llenémonos de buenas noticias, de buenas y nuevas noticias que son las que nos da Dios. Así que es un ejercicio que debemos realizar en todo momento hasta que logremos hacer un músculo en nuestra mente para crear un muro que impida que el temor venga a nuestras vidas a través de los pensamientos. Y por último, cuanto mayor sea tu paz interior, más fuerte será tu capacidad de irradiarla a tu entorno, creando un ambiente de paz. Seamos por tanto pacificadores, porque eso dice también la Biblia, que son los bienaventurados, son los felices, aquella gente que va sembrando la paz a través de sus palabras, que siempre son términos positivos, siempre todo va a salir bien, todo verás cómo vamos a triunfar, verás cómo vamos a llegar, verás cómo se te va a quitar esa enfermedad, verás cómo vas a sanar, verás cómo vas a encontrar trabajo, verás cómo todo va a ser espléndido y estupendo. Aunque el día comenzó de esa manera, no te preocupes, todo va a ir cambiando conforme tu forma de pensar le pongas un muro, un blindaje a través de las buenas noticias que puedes leer en la palabra de Dios, que todos son buenas noticias. Seamos, por lo tanto, pacificadores, exportando esas buenas noticias que generamos dentro, y cuando venga algo negativo desecharlo inmediatamente para blindar nuestra mente. Así que, querida familia, te dejo esta reflexión sobre la paz, todos esos puntos que he considerado que son enormemente efectivos y que garantiza que tu día a día esté lleno de luz, esté lleno de tranquilidad, serenidad y de un ambiente completamente en equilibrio. Muchos besos y nos vemos en el siguiente vídeo. Y dale like si te gustó y compártelo con todo aquel que tú creas que le va a hacer un bien este tipo de reflexión. Un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente.